Este es un demo de cómo podemos trabajar con OpenGround y OpenRoads. Bueno, sabemos lo que hace OpenRoads, ¿no? Pero ¿qué cosa es OpenGround? OpenGround trabaja, vamos a decirlo así, de dos maneras. Uno es el OpenGround, la base de datos de toda la información geotécnica, de todos los sondajes en, en la nube, en el cloud. Ese es OpenGround. Pero toda esa información de los sondajes o calicatas, pozos de exploración, toda esa información se puede llevar, se puede leer y procesar para los diferentes programas Open de Bentley, como OpenRoads, como OpenBridge, como OpenRail. Y a eso se le llama el Open Ground Extension. Es decir, estamos hablando de un programa, Open Ground, el, está en la nube procesando información geotécnica, y el otro es la extensión, es decir, un workflow que está en estos programas de OpenRoads, OpenBridge, OpenRail, y vale repetirlo, y que jala esa información de la nube y la procesa de acuerdo a las necesidades del programa de diseño. Normalmente, OpenGround es cloud-based, es decir, toda la información de sondajes, laboratorio geotécnico, toda esa información está en la nube. De un proyecto, de cientos de proyectos, de todos los proyectos que puedan estar en una región o en un país, toda esa información está en la nube, en OpenGround. Y como tiene coordenadas reales, pues sabe a qué proyecto pertenece o de qué proyecto se puede jalar información que sea pertinente al proyecto que estoy trabajando en este momento. Entonces, toda esa información está en la nube en el programa OpenGround, ¿no? De este programa en la nube, por supuesto, no solamente pues tiene toda la información, sino también se pueden generar diferentes reportes de geotecnia utilizando diferentes plantillas, porque no va a ser una misma plantilla para generar un reporte de estratigrafía o una misma plantilla para generar un reporte, por ejemplo, de cono de penetración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa información está en OpenGround, ¿no? OpenGround es desarrollado por Bentley, pero la parte de Bentley para que se encarga de la parte geotécnica, es decir, Sequent, es una compañía de Bentley, ¿no? Que procesa esa información, para tener claro esa idea, ¿no? Sequent, ¿no? Nuevamente, compañía de Bentley, no solamente pues maneja OpenGround, sino los otros programas también de modelación geotécnica, como Leapfrog o Plaxis. Tenemos OpenGround, uh, o Sequent tiene más o menos como unos 15.000 usuarios y tiene procesado unos 3 millones de sondajes, ¿no? Entonces, este Open Ground, entonces, toda esta información se transfiere al Open Ground Extension, es decir, es un workflow más dentro de las plataformas OpenRoads, OpenBridge, en el cual, utilizando esta extensión, con estas herramientas, va a jalar la información de la nube, por supuesto con una licencia de conexión, ¿no? Pero va a jalar esta información de la nube, ¿no? Y los sondajes que yo quiera incluir en mi proyecto, los selecciono y pasan a formar parte de mi proyecto, ¿no? Se cargan dentro del archivo, se cargan dentro de mi proyecto y ya son parte de él, ¿no? Entonces puedo procesarlo en información de planta, de perfil longitudinal, de sección transversal también. Y ese es lo que se llama el Open Ground Geotechnical Extension. Entonces, nuevamente, la nube que tiene toda la información, ¿no? Y los usuarios son los que jalan la información en los programas Open de Bentley. Aquí estamos en 2024, pero se van actualizando conforme pues los programas Open se van desarrollando. Entonces, ya están en OpenBridge, OpenRoads del 2026. Este es el Open Ground en la nube, que se puede controlar de diferentes maneras, ¿no? A través de la web,
a través, que es el portal, o a través del mismo programa instalado que accesa la información que está en la nube. Es decir, esto es lo que manejaría, vamos a decirlo así, el ingeniero geotécnico ingresando su información de los sondajes, procesando los elementos de laboratorio, ¿no? Evaluando la estratigrafía, clasificando el tipo de suelo. Ese es el Open Ground, ¿no? Y luego, cuando ya nos conectamos Open Roads, por ejemplo, entonces sí, jalo la información que está en la nube a través de una conexión, ¿no? Una conexión web, jalo la información y le digo, por ejemplo, que me traiga la localización del sondaje, ¿no? Para que la pueda poner pues en el archivo de GN en sus coordenadas eh, correspondientes y que me traiga también, por ejemplo, que me interesa, la información geológica, es decir, la estratigrafía, qué tipo de suelo es, ¿no? Entonces, eso se establece con esta conexión. Y aquí, por ejemplo, estamos en Open Roads y en Open Roads, entonces tengo mi programa y le digo, entra a la extensión geotécnica de Open Ground, conéctate a la nube, con por supuesto el cierto acceso que se le da al usuario y escogiendo el proyecto, entonces trae toda la información de los sondajes que pueda estar almacenadas en la nube. Se conecta, le digo, tráeme la localización, la información de estratigrafía del suelo y otro tipo de información que se necesitara, ¿no? Por ejemplo, nivel freático, también si está almacenado, ¿no? ¿Qué tipo de información? ¿No? Y importo esa información dentro de mi archivo de GN. En este momento ya estos elementos de sondaje ya son parte del archivo de GN, ya no necesito conexión con la nube, salvo que quiera actualizar la información. Pero en este momento ya no necesitaría la conexión. La simbología de los elementos, ¿no? Está controlada por los features definition, las características que están definidas en el archivo de GNLib, ¿no? Que yo he definido. Entonces, escojo aquí cómo se tiene que mostrar, por ejemplo, el nivel freático, los diferentes colores o patrones para mostrar el tipo de estratigrafía. Entonces, toda esa información está un DGNLib que se define, o puede usar pues el internacional que tenemos de Bentley, ¿no? Y toda esa información, a la hora de jalar la información de la nube, se pone dentro del archivo de GN, ¿no? Ahí está la información, por ejemplo, de los tipos de suelo, ¿no? Clay es arcilla, gravel es grava, roca, etcétera, etcétera, ¿no? Y utilizamos la clasificación AASHTO, por ejemplo, que es la que está definida con los patrones que están también definidos. Entonces, toda esa información se transforma y se pone en el archivo de GN. La clasificación de suelos también está definida a través del US Conservation Soil System, que es el USCC TS. Entonces, toda esa información se traslada automáticamente al archivo de GN, solamente con jalando la información de la nube con el Geotechnical Extension. También, ya teniendo el sondaje dentro del archivo de GN, puede utilizar la opción de Quick Log, es decir, para generar reportes de acuerdo a la plantilla que yo escoja, reportes estratigráficos, por ejemplo, ¿no? De la información que acabo de traer de la nube. Puedo generar también ahí propios reportes geotécnicos que quizás necesite para incluir en mi proyecto. Entonces, una vez teniendo esa información de los sondajes, ¿no? Yo puedo ver qué documentos están ahí, ¿no? Seguramente el ingeniero geotécnico incluyó, digamos, algún archivo fotográfico de las muestras, puede estar incluido dentro del mismo sondaje en sí que acabo de traer, o no, ¿no? Y también, como dije, utilizando la opción de Quick Log, puedo utilizar qué plantillas tengo disponible, plantillas para dibujar o generar
estos reportes, ¿no? Y ahí está la plantilla de acuerdo a la clasificación ASTM, ¿no? Entonces, toda esa información, el ingeniero civil, no especialista en geotécnica, puede pues generar sus reportes rápidamente. Estas plantillas están predefinidas, vienen con el programa. Si hubiese una plantilla diferente, pues el usuario las puede generar, generalmente el ingeniero geotécnico, ¿no? Ponerle el logo de la empresa, pero en general el reporte ya está definido y la clasificación es totalmente automática, sea en unidades inglesas o métricas. Ahora, si en algún momento se cambiara la información en la nube, ¿no? Con lo que yo ya, digamos, traje en mi archivo de GN, yo puedo refresh, es decir, puedo conectarme otra vez a la nube de OpenGround y si en algún momento la información cambiara, toda esa información se actualiza automáticamente, es decir, permanecerían conectadas si yo quisiera cambiar esa información. No solamente información del tipo de suelo, sino también, digamos, un nuevo cálculo de cotas o elevaciones que haya habido. Entonces yo puedo actualizarla y decir incluso qué tipo este, de actualización quiero hacer. Entonces se conectan y se actualizan, ¿no? Con la opción refresh, luego de conectar, se vuelve a actualizar todo el sistema. ¿Cuál es la gran ventaja de tener esa conexión y de tener información de sondajes dentro del proyecto, ¿no? Si tenemos diferentes capas de suelo, capas de terreno, entonces lo ideal es que se cree un terrain. Open roads, un terrain es una superficie, ¿no? Eh, Generalmente creamos el terrain para la opción de terreno existente, pero aquí lo que vamos a hacer es para cada capa de suelo, vamos a crear un terrain. ¿Para qué nos sirve eso? Luego de tener varios, entre comillas, terrains de subsuelo, ¿no? Como por ejemplo aquí, de topsoil, yo puedo clasificar cada terrain como qué tipo de materiales. ¿Para qué? Para que cuando haga mi cálculo de movimiento de tierras, sepa exactamente cómo tratar ese suelo. En este caso, por ejemplo, le estoy diciendo que cuando me genere un terreno, leyendo los sondajes y estableciendo la estratigrafía, entonces ese tipo de terreno, cuando se encuentre, va a ser tratado como unsuitable material, es decir, material de descarte. Entonces, cuando yo haga mi movimiento de tierras, no tengo que estar especificando en qué encadenamiento tengo que botar esto o no, sino que crea eh, una malla de la superficie y ya sé cómo tratarlo. Entonces, y calcular volúmenes también. Es decir, bueno, tengo todos estos sondajes, cada color significa pues un diferente tipo de, de suelo. Entonces, como ven aquí, si yo empiezo a conectar los colores, entonces, por ejemplo, habría una superficie que vaya de este amarillo a este amarillo, baje a este amarillo y así sucesivamente. Es decir, voy a crear una superficie y lo clasifico pues como material bueno, material malo, material de desecho. Esa clasificación automáticamente, leyendo la estratigrafía, la va a hacer OpenRoads, ¿no? Ya traje mi información, entonces ahora sí le digo que me cree una malla, ¿no? Basada en la descripción geológica, ¿no? Que se le ha dado, y ahí están las descripciones geológicas, puede ser pues en inglés o en español, y utilice todos los sondajes y quiero que lo clasifiques como material limestone, como material bueno, digamos, y ahí está la malla. Es decir, entonces ahora cuando empiece a cortar secciones transversales, si tengo la cubierta, entonces va a empezar a excavar eh, material bueno, material malo, ¿no? Corte, terraplén, lo va a hacer automáticamente. Y también pues me puede calcular el volumen automático de lo que tengo en esa zona. Nos ayuda grandemente en hacer un verdadero movimiento de tierras. Ahora, yendo ya a Open Roads Designer, es cuando me jalo toda esa información, entonces ya puedo procesarla no solamente para hacer el movimiento de tierra, sino para la producción de planos, ¿no? Entonces, puedo tener acceso a todas las propiedades geotécnicas que vinieron,
¿no? Puedo controlar los features definitions, es decir, cómo se van a mostrar, con qué simbología de dibujo se van a mostrar los sondajes o boreholes en planta, en perfil, en sección transversal y, por supuesto, pues que sea parte de mis planos, ¿no? Sea en planta, perfil longitudinal o en sección transversal, ¿no? Todo controlado, por supuesto, a través de los feature definitions, clasificación que yo creo en mi propio estándar. Entonces, nuevamente, ahí están los sondajes, pero ahora ya puedo pues empezar a producir planos contra él si necesitara. Entonces, si regreso a la parte de geotecnia, entonces puedo generar todo ese tipo de información. En este caso estoy haciendo con OpenRail Designer, es la misma información y veo pues todos los elementos que están cargados. Es decir, ya toda la información genética está disponible a través de todos los features que tengo yo aquí, ¿no? Entonces los leo directamente, ¿no? Toda la información, si he definido bien mis feature definitions, y en este caso, por ejemplo, mi civil labeler, es decir, puedo anotar toda la información de manera totalmente automática. Es decir, leyendo las propiedades de cada sondaje y si he creado, por supuesto, la etiqueta apropiada, automatizada, puedo anotar pues la información y darle el formato, ¿no?, que yo quisiera. No solamente en planta, sino también a lo largo del perfil longitudinal, con, ¿no?, proyectar las secciones. Entonces, estas secciones de sondaje, yo igualmente, si abro la vista longitudinal o de perfil longitudinal o rasante, les digo que leyendo esos sondajes, los proyecte a lo largo del arrasante y por supuesto los va a poner y leyendo la simbología de los feature definitions, lo va a poner pues con la estatigrafía adecuada, ¿no? El patrón de estatigrafía y luego pues los puedo anotar también, ¿no?, con todas las propiedades que se necesitan. Entonces, nuevamente, y la información está accesible a través de los feature definitions y las propiedades de cada uno de los elementos. Nos ayuda grandemente para verlo y dibujarlo sin ningún problema, ¿no? Y luego, por supuesto, esto también utilizando los projected points, porque este sondaje no está pues a lo largo de la rasante, sino está a cierta distancia, es decir, lo acaba de proyectar. Entonces, el único ajuste que tengo que hacer cuando genere mis hojas de perfil, es decir, que use los puntos proyectados, los projected points, para que a la hora de generar el perfil utilice pues esa proyección misma, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo hacer esto, la única diferencia es projected points. Entonces, a lo largo del arrasante y va a generar pues toda la información que se visualiza. Y luego, pues por supuesto, nuevamente, como tenemos la ventaja de tener el etiquetador automático, el Civil Labeler, no solamente en planta, como se mostró, sino también en perfil o en longitudinal, yo puedo pues automatizarlo y empezar a anotar de acuerdo a las propiedades que yo quiero que se etiqueten. Y ahí está toda la información que necesite ponerse, ¿no? Es el Civil Labeler, pero ya a lo largo del perfil longitudinal, ¿no? Y si también se quisiera, ¿no?, también podemos proyectar los sondajes, los boreholes, ¿no?, en la sección transversal que se necesite cortar en su momento. Entonces, igualmente, el, solamente es cuestión de generar secciones transversales, como siempre las hemos generado, ¿no? Con la diferencia es de que ahora que hay que activar la proyección de los sondajes, porque no caen pues en un encadenamiento exacto, ¿no? Entonces, puedo yo especificar esa información y en un grupo, ¿no?,
ponerlos automáticamente. Los empiezo a proyectar y tengo mis secciones transversales también. Entonces, también se puede hacer este tipo de información a través de los name boundaries y ponerlo en sección. Entonces, a la hora que se corta la sección, igual como va a pasar en el perfil longitudinal, tengo pues ahora sí los sondajes proyectados en cada una de las zonas que se necesitan. Como dije, todo está definido a través de los feature definitions que pueden ser utilizados, vienen con eh, Open Roads, Open Bridge, ¿no? Pero si uno quisiera definir su propio estándar de dibujo, estándar de CAD, puede cambiar toda esa información que pueda venir de la simbología de la estratigrafía, capas, etcétera. Entonces, no creo que se necesite, se podrían usar directamente los estándares que vienen en el programa y nuevamente si se necesitara etiquetar en la sección transversal, en el cross section, también se pueden hacer a través del CLL. No vamos a repetir, es la misma información y esa es la ventaja de tener, ¿no? Open Ground, ¿no? Como dije, Open Ground en la nube, pero conectado a el Open Ground, conectado al Open Roads, Open Bridge Extension. Estas son las extensiones para cada tipo de versión del programa 2024, 25, 2026, ¿no? Y que aparezca ese Geotechnical Extension para Open Roads y Open Bridge y jalar la información nuevamente de la nube a mi dibujo, a mis planos y generar la información, no solamente para producir planos, sino para lo que yo considero lo más importante, es la generación de las capas de subsuelo para ser procesadas en el movimiento de tierras, de acuerdo al tipo de excavación y al tipo de material que necesito hacer. Gracias.